Introducción. La coevolución es un proceso de evolución paralela, armónica y coordinada entre dos o más poblaciones de organismos. Las posibilidades de coevolución están abiertas en la naturaleza y se dan entre distintos grupos de organismos. El caso más estudiado de coevolución sea el de plantas e insectos, por la importancia ecológica que tienen en procesos de suma importancia, como la polinización y la dispersión de semillas. La evolución orgánica, por medio de la selección natural, intervienen factores físicos, químicos y biológicos que afectan directamente o indirectamente la sobrevivencia y reproducción de determinados individuos dentro de una población. Es por tanto un proceso que no ocurre de manera aislada o independiente, pues es afectado por las condiciones ambientales y la interacción con individuos de otras especies. Las angiospermas constituyen en un grupo amplio de plantas superiores con más de 250.000 especies descritas. Representa un grupo monofilético, es decir, que tienen un antecesor común y por lo tanto un mismo origen, y esto se sabe gracias a datos moleculares y morfológicos, como pueden ser semillas en carpelos, superficies estigmáticas, gametofitos femeninos muy reducidos, doble fecundación, presencia mayoritaria de branquias y tubos cribosos con células procedentes de la célula madre. Genética del proceso coevolutivo. La asociación coevolutiva entre dos o más poblaciones no es un proceso direccional ni obligatorio. Es más bien un proceso azaroso que puede darse entre grupos de especies, dependiendo de las condiciones biogeográficas del ambiente. Los fenómenos estocásticos aleatorios que permitirán la asociación entre los grupos y mantener dicha asociación durante un tiempo lo que es suficientemente largo como para que la coevolución sea factible. Esto utilizando por varios autores para especificar el proceso de coevolución. No es el más adecuado porque la presencia de homomorfias no es un requisito para la interacción coevolutiva entre las poblaciones. Generalidades de la coevolución. Definición. La coevolución o evolución concertada entre especies es un concepto de la biología por el que se designa al fenómeno de adaptación evolutiva mutua producida entre dos o varias especies de seres vivos, como resultado de su influencia recíproca por las relaciones como la simbiosis, el parasitismo, la competencia, la polinización, el mimetismo o la interacción entre presa y depredador. La idea científica data del siglo XIX. Como por ejemplo tenemos el mutualismo. En las relaciones mutualistas, dos o más especies evolucionan hacia un beneficio mutuo. Como por ejemplo tenemos a las flores y los polinizadores. Las flores aparecieron y se diversificaron en forma relativamente repentina, creando lo que Charles Darwin describió como un misterio abominable. Su explicación de tal acelerada. En conclusión, tenemos que la investigación realizada acerca de la coevolución nos permite conocer más a profundidad del tema, tomando como importante los siguientes puntos. Como primer punto, pudimos llegar a la conclusión de que la coevolución es la más importante en la naturaleza, ya que le permite a dos especies distintas poder evolucionar de manera armónica. Encontramos el término angiosperma, que es el que nos dice que está constituido por 25.000 especies descritas de plantas superiores, formando un grupo monofilético, que quiere decir que vienen desde el mismo antecesor y por ende tienen el mismo origen. Además de esto, encontramos como puntos importantes la genética del proceso coevolutivo, que se entiende como genética del proceso coevolutivo, el proceso por el cual
los organismos viven o cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma. Esos cambios evolutivos ocurren por mutaciones que producen variación genómica, lo que da lugar a la aparición de individuos cuyas funciones biológicas o rasgos físicos están alterados. Además de estos puntos, pudimos descubrir que la coevolución puede estar dividida en dos partes, por así decirlo, y que estas dos partes se dividen en modelos coevolutivos micro y macro. Existe el modelo microevolutivo y el modelo macroevolutivo. El microevolutivo comprende algo como que supone un proceso de adaptación recíproco y por fases entre especies concretas. Y el macroevolutivo es la coevolución por pasos o apareada estricta, implica la mayoría de las veces fenómenos de más o menos sincrónica en ambos participantes del sistema. En fin, la investigación nos acerca un poco más a entender lo que significa el ecosistema en donde vivimos, los procesos por los que pasan todas las especies en su hábitat natural, buscando una mejor adaptabilidad al medio en el que se desarrolla. Nos explica de qué forma lo hacen y lo diferente que pueden llegar a ser. Esa parte no va.